Pues por acá hay un montón de gente saludándote. Yo no sé si ahí puedes ver, Por pero supuesto, sí, hay un claro. montón de gente saludándote. Muchas gracias, un placer verles por acá y creo que en verdad se Y agradece sé que hay que alguna en este forma, momento no andemos. sé cómo, Ajá, y sí, ya ve, sí, de sí, preguntas. Vamos a ver ok, si la gente te manda preguntas y si al final el ok, tiempo nos da, porque el lo que Instagram Live quieras. creo que es de 1 hora y si no nos Ajá, volvemos a conectar y, lo que necesites, y, mi y hermanito. hacemos preguntas para la gente que quiera. Bueno, Leo, mi vamos. hermanito, Susana, bueno, pura banda chida, puros queridos. Uy, no, qué maravilla. Claro, no, sí, saludos a todos desde España. Uy, España, un abrazo, abrazo a todos los carnales que andan por allá. Muchos, muchos, muchos queridos amigos, pues incluso mexicanos, pero muchos españoles que están por allá, pues con mucho, mucho amor. Hortos, has trabajado con gente de toda Latinoamérica, ¿no? He tenido De mucha fortuna, Hispanoamérica, ¿sabes? perdón, porque españoles has Sí, tenido. claro, claro, he tenido la fortuna de trabajar con grandes, grandes compañeros, inclusive latinoamericanos en España, por ejemplo, compatriota tuya, Juana Acosta, que está por allá en España. Desde España me tocó coacharla para hacerla hablar como mexicana. Entonces, ese tipo de cosas que son una maravilla, ¿no? Y que justo con la tecnología se puede hacer y Y, llegamos a resultados Hortos, ¿y buenos, te ha creo. tocado, y te ha tocado en algún caso alguien no hispanohablante, no sé, Sí, francés, sí, ponerlo a hablar sí. acento neutro? Sí, sabes que para mí es, híjole, de estas cosas tremendamente de mucho orgullo. Al ratito, y ya en su momento les pondré, tengo ejemplos de grandes, grandes y queridos amigos chinos, islandeses, franceses, italianos, rumanos, brasileños, bueno, americanos, pero que hablan portugués. Y híjole, es una maravilla, porque finalmente lo que yo creo, ya ahorita entraremos más a fondo con la idea del acento o el concepto de acento neutro, pero ni bella, Jairo carnalito, Por acá dicen, creo cuéntale que del tiene chino más que que lo ver, dejaste hablando neutro. es que hay una gran dos chinos, porque pues es complicado que chinos vengan a México y tuve la super fortuna de que son maravillosos, tienen una disciplina brutal. Por ahí anda Ali Bei Fong, que es un gran, gran carnal y habla pues mexicano, ¿no? Entonces es una maravilla poder tener esta posibilidad, pues porque con disciplina ganas, todo se puede. Créeme que el ejemplo más claro soy yo cuando comienzo con actores a trabajar esto, siempre les digo finalmente que yo empecé con esto para tratar de que yo mismo me entendiera. Cuando yo comencé hace muchos años me decían que jamás iba a poder actuar porque tenía muy, muy mala voz, ¿sabes? Y no se me entendía y no se me escuchaba. Y eso era cierto. No se me entendía y no se me escuchaba, pero tuve por fortuna, y lo digo así, muy malos maestros de voz y tuve que buscar por otro lado, porque yo lo que quería era justo estar frente a cámaras en el escenario y me decían, no, pero tienes como un poquito de inteligencia, mejor dirige o algo así. No confiaban. Ciertamente yo mismo a la distancia, cuando me escucho en algunos videos de hace 25 años más o menos, me doy cuenta de que en verdad, de que yo me escucho tremendamente agudo, siempre lo comento, esta voz que escuchas no es mi voz real es una que tuve que cambiar, así hablo ahora ya desde hace años, ya hacia la noche me canso un poquito, pero esta es mi voz con la que actúo, doy clases, todo el tiempo ya vivo, pero mi voz real es mucho más aguda, tremendamente infantil incluso. Cuando yo me escucho en los videos, escucho a una mujer con mi voz real, escucho, te lo juro, te lo juro. Entonces, cuando me di cuenta de que podía conocer mi instrumento y trabajar conmigo mismo, pues después me di cuenta que en la pedagogía podía compartirlo, ¿no? Entonces, creo que partí de mí como muchos ejemplos, Oye, ¿no? Hortos, Tratando de... ahora escribí a alguien ahí que me parece Ah, interesante. Eh, Alguien me dijo hace muchos años que tengo mala voz. Vamos a hablar de eso ahora un ah, poco también. por Cuando los supuesto. actores o alguien, un mal maestro o alguien, no sé, desde su frustración por no haber sido buen actor, termina dictando clases y frustran a la gente con ese tipo de juicios, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de eso, pero bueno, vamos a arrancar, ya son las 12. Gracias Hortos de Ya nuevo. son, Hortos sí, ya. Horus, No, al contrario, un crack gracias. del acento neutro en Latinoamérica. Es una de las personas que más buscan las productoras y los directores y directores de casting para asesoría y para acompañamiento de talentos en todo lo que tiene que ver con el acento neutro. Voy a leerles brevemente una pequeña reseña de Hortos para que sepan un poco sobre su trabajo.
Durante 21 años ha sido maestro de actuación, voz y expresión verbal en escuelas como el CEA de Televisa, Casa Azul de Argos, Escuela Nacional de Arte Teatral de Bellas Artes, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, y desde hace 9 años tiene su propia escuela, el Estudio Horto Soyuz, en donde ha preparado más de 450 actores de 26 nacionalidades en la creación del acento neutro, creación de carácter vocal para varios personajes, tanto en cine, televisión y en teatro. Ha estado en casi 50 proyectos, algunos de los más relevantes: Cantinflas, Narcos, La Casa de las Flores, El Señor de los Cielos, Señor Acero, José José, Cuna de Lobos, La Templanza, El Rey León, Hoy no me puedo levantar, bueno, en fin. Actualmente está terminando de escribir un libro con su método personal de creación de acento y carácter vocal, el cual va a publicar próximamente. Y en su estudio tiene también laboratorios actorales ante cámara para principiantes y actores intermedios y avanzados. Sin embargo, el acento, la creación de acento es en lo que más te dedicas, ¿no? Bien, pues estamos frente a uno de los capos de esto, ¿no? No, ¿cuál? Gracias No, de verdad, muchas Oscar, gracias. y la idea es conversar un poco acerca de esto. Bueno, empecemos un poco por contarle a la gente o por tratar de entender qué es ese famoso acento neutro. Híjole, yo después de veintitantos años dando clases de actuación y más de 10 especializándome en el acento, quizás algunos no coincidan, pero bueno, ese es mi punto de vista. La verdad yo te diría que el acento neutro tal cual no existe. En realidad, el acento el neutro es una percepción del lugar en donde estás. Digamos que en una región en la que tú habitas, en el centro de tu país, la sensación sonora que tú has estado escuchando toda la vida, para ti es el referente, por tanto es un neutro. Los que son ajenos a ti, hacia el norte, hacia el sur, o en otra, incluso a veces en otro barrio, en otra colonia, ya son diferentes. Lo que tendría que reconocerse para los que están en un lugar como acento neutro. Creo que obviamente no hay ninguna ciudad, ningún país donde se hable el acento neutro, y ha sido un acuerdo resultado de condiciones profesionales. Para el caso, sí, de la actuación específicamente, a veces dirigida más hacia la actuación de la voz en el doblaje, y creo que a veces ocurre justo porque ha habido mucha producción que viene de México, que se empezó como a percibir o a homogenizar esta sensación de que el neutro es el mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque por alguna extraña sensación creen o perciben que casi todas las letras, todos los fonemas los emitimos, cosa que tampoco es cierto. No hay ningún país que tenga una limpieza, si por así llamarla, en la que todo se emita, pues porque finalmente todo es subjetivo y porque todo tiene que ver con condiciones socioculturales. Dependiendo del lugar, la región en donde estés, pues omitirás a veces una S, una J, se irá hacia otro lugar, el ritmo, el tempo cambiará. Por tanto, cuando se habla de acento neutro, yo trato de compartir esto y de decirles, en el caso de cuando buscan como actores encontrar esta sonoridad, yo le llamo acento eufónico, en el cual se encuentra un buen equilibrio sonoro de todos los componentes con los que requerimos para hablar, y que esto haga que, de una manera muy sencilla, que la gente que te está escuchando o percibiendo, el espectador, no se distraiga de lo que dices por cómo lo dices, que encuentres una sonoridad tan uniforme que no permita que se distraigan. Y eso hace que el espectador entre contigo a la convención de la ficción y que no esté distraído por, sonó de una manera o sonó de otra. Obviamente hay estructuras a nivel melódico, a nivel ritmo, etcétera, que se pueden acercar más, obviamente, hacia una región que otra. Pero creo que la razón, insisto, por la que se reconoce este acento neutro, o mal llamado acento neutro, es porque mucha de la producción creo que viene de México, tanto en el doblaje desde hace muchos años, como últimamente, en los últimos años, ha habido literal cientos de producciones en México que llegan a un nivel internacional, y eso justo es lo que ha permeado a nivel sonoro para toda Latinoamérica o incluso en otros países, este mal llamado acento neutro, que por fortuna o infortunio, estando en México, es muy cercano al mexicano, porque acá producimos. Pero es complicado entrarle a un concepto de acento neutro. Tengo compañeros, colegas. Es un tema más entonces, Hortos,
relacionado con la producción del lugar en donde se produce. Yo pienso que sí. Y eso llamado como acento neutro, según estás diciendo, entonces es más como un acento muy limpio del lugar en donde se está haciendo la producción, del lugar en donde se rueda. Sí, no solo del lugar, sino del acuerdo tonal, digamos, el universo de la ficción. Cuando yo trato de crear el carácter vocal o el acento con algún actor, lo primero que les digo es, vamos a crear un personaje. Y esto significa que no es que los mexicanos hablemos de una manera, los colombianos de otra, los argentinos de otra. Cada persona habla de una manera en el universo en el que tiene que habitar. La ficción es un universo en particular que si entendemos cuáles son las reglas sonoras hacia donde queremos acceder, pues por eso es personalizado la construcción del carácter de cada actor, ¿no? El carácter vocal. Y esto da como resultado la sensación de un acento que es reconocible en ese universo de la ficción, a veces como neutro, a veces como mexicano, pero me ha pasado igual al revés. Bueno, tanto, mira, te cuento. Tan es una creación de personaje y sonoramente hablando, que he tenido que crear literal idiomas. En una serie recién para Amazon, tuve la fortuna de que me invitaran para crear un idioma de zombies, porque los zombies van a hablar. Entonces, es justo lo mismo que hago en carácter vocal, crear un universo sonoro donde en ese lugar así se habla y de esa manera se comunican. Entonces, pero está buenísimo, tienes que darnos un ejemplo, cuéntanos cómo hablabas. Fíjate, había dos maneras para que no se lastimaran los compañeros actores, una faringeo gutural y otra siempre fricativa para que no te lastimaras, un poquito casi con los referentes animalescos o como uno escucharía a los orcos del Señor de los Anillos, como para que no te lastimes la faringe ni la laringe y el aire permita que el sonido sea por ahí, el sonido sea tremendamente apoyado sin que te lesiones. Y más o menos así hablaban. Y tuve que crear palabras desde el esperanto, pasando por el urdu, suajili, náhuatl, maya. Y entonces es chistoso porque los zombies dicen palabritas que obviamente vienen de una lengua real, pero bueno, pues en la combinación es su nuevo idioma. Y es la parte creativa y divertida de la chamba. Pero buenísimo porque además lo que dices es cierto, el actor tiene que cuidarse todo el día rodando, haciendo esa voz. Sí, de hecho tuvimos, pude ir en varias ocasiones con los actores y además les mandaba tutoriales técnicamente para que supieran dónde relajar la faringe, dónde aperturar la glotis, dónde cerrar. Porque de hecho, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Para que pudieran emitir el aire sin que se lastimaran, el punto de partida es como si fueras a hacer gárgaras. Si tú piensas en hacer gárgaras y se empieza a cerrar, el paso del aire es menor y si le pones literalmente la saliva que tienes ahí, empieza a escucharse. Y así empiezas a hablar, ¿no? Entonces, pero no te lastimas porque como dices, nuestro instrumento es súper importante y yo padecí muchos años de no sabía controlar mi instrumento. Creo que a veces hay grandes actores que no aguantan mucho, a veces un día o una función o varias funciones, no es constantemente entrenado, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que es importante conocernos. Bien, eso, bueno, quería retomar un poco eso y existe mucho en el medio Sí. que la gente entiende que eso del acento neutro, ya lo explicaste, que no es como hablar como mexicano, No. pero la gente realmente piensa que es hablar como mexicano porque está ligado a muchas producciones mexicanas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que en México hay muchísimas regiones en donde hablan muy diferente. Pero está claro que no tiene que ver con el acento mexicano y que los actores cuando deben buscar el acento neutro no es terminar hablando mexicano, porque a mí me pasa mucho que cuando uno le dice a la gente, bueno, hay que hacer audición en acento neutro, empiezan a incluirle cosas no, yo quiero, no, casi siempre, me encuentro con cosas como estas, como de, hola, Hortos, ¿qué estás haciendo por allá? Claro. Pero ¿por qué hablan como si fueran del norte de México? Totalmente. No, y además, desde un norte de México, en este caso, demasiado caricaturesco. Hay una cosa que es una sensación en todos los seres humanos, que es el oído simple. ¿A qué me refiero con esto? Para todos, desde el juego sonoro,
creemos que podemos imitar a muchos países. Y a ti te debe de pasar como colombiano, con algunos colegas de múltiples nacionalidades, que seguro, por alguna extraña razón, creen que tú hablas algo así como así, paisa, y estas cosas. Por alguna razón, No, Ortes, creen o ¿sabes? Te voy a creemos... No, contar una. Alguna vez ajá, fui a España y me dice un actor ajá, español, vamos Juan Pablo, que yo sé hablar colombiano. Entonces le digo yo, ajá, bueno, háblame como colombiano. Y me dice, ajá. yo pues marica, huevón, gonorrea, pues, y puta marica, pues, parcero. Claro, porque además la sensación de el léxico sí es muy importante, pero creemos que eso es todo. Y justo ahí es donde les digo, la creación de un personaje sonoro no tiene solo que ver con el léxico, tiene que ver con muchos factores. Pero igual pasa con los compañeros, colegas, amigos argentinos que creen, los que no somos argentinos, que solo por decir, che, boludo, y hablar de esta manera, creen que ya eso es como argentino. Cuando en realidad, si apostamos un poquito más, no existe ningún argentino que hable así. Pero eso es oído simple. Digo esto porque cuando llegan aquí a México compañeros también de otros países, me llegan y me dicen, mira, mira, manito, ya hablo como tú, soy mexicano. Te lo juro. Y entonces yo le digo, a ver, escúchame, ¿tú crees que yo hablo así? Yo estoy hablando así. Sí, manito, pinche güey, puto, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy divertido, es muy bonito cuando justo, aunque suene raro, porque creo que habrá colegas que lo hagan, es imitar. Creo que imitar desde mi técnica es algo que no funciona, por lo menos no al principio, porque el oído tiende a ser demasiado simple y sería casi crear un personaje fársico o de caricatura. Y justo eso es lo que hay que evitar, aunque entiendo que habrá ficciones de caricatura donde lo permitan. Pero la apuesta con la que yo trabajo con los actores es encontrar un sonido neutro o bueno, medio, del cual ya puedan acceder hacia arriba, hacia abajo, picar, etcétera, y puedan ya situar una región en específico, una condición sociocultural, económica en específico, porque finalmente es eso, te digo, es la creación de un personaje. De todos los acentos que tú has escuchado o de todas las Uh -huh. nacionalidades, ¿te podría hablar de un acento más limpio, más neutro, Sí, más fácil de escuchar, en donde se pronuncien mejor las palabras? ¿Y cuál es el peor o el más difícil, por decirlo así? fíjate, no sabría si más limpio, más sucio, o más difícil o más fácil, pero en mi experiencia te voy a compartir. Alguna vez con otros compañeros lingüistas y filólogos y antropólogos de la lengua y sociólogos, nos juntábamos justo porque a mí en el libro que estoy escribiendo me ocupaba reconocer qué había de investigación previa y ha habido congresos en los que se ponen de acuerdo por hace muchos años de cuál era el español más limpio o más bonito. Y obviamente es subjetivo, y los rangos que tomaban en cuenta era el tempo, el ritmo, la cantidad de letras que se emitían o las que se omitían, y una sensación melódica que fuera atractiva al oído, cosa que también es tremendamente subjetivo. Pero obviamente, como todos, si a mí me preguntas, yo amo obviamente el mexicano, pero en verdad el que más me gusta de Latinoamérica es el colombiano. En general te lo digo de corazón, porque pero tiene que ver con cuestiones personales, porque tiene una melodía muy limpia, porque tiene una combinación de sonidos que comienzan en la parte posterior del instrumento y terminan hacia adelante muy cálidamente, pero eso es una condición muy personal y muy técnica. Te diría que también de lengua romance, pero no español, el portugués de América, el de Brasil, me encanta, me parece que siempre hay esta sensación como muy sensual en todos los sentidos. Y justo a mí me decían, lo que pasa es que ustedes, los mexicanos, cantan, al hablar cantan. Y yo, pues lo que a mí me gusta de Colombia es que al hablar bailan. La sensación melódica de Colombia a mí me gusta mucho justo por eso. Ahora, si me dices cuál es de los acentos que más se complican para los extranjeros, los acentos caribeños. Porque como el acento tiene múltiples factores, como el clima, la alimentación, incluso define un acento, condiciones socioculturales, biológicas, etcétera. El clima, por ejemplo, a más calor, pues el sonido, la física nos dice, los cuerpos se dilatan, el cuerpo físico hace que el sonido se vaya más para atrás, y entonces el sonido se queda ligeramente para acá atrás, y eso evita que tengas tanta articulación o buena dicción. Entonces, al oído del extranjero le es más complicado entender eso.
curiosamente, aunque se hable a Marcos, veces... un director me decía, perdóname, sí. Ajá, sí, dime. Un director alguna vez me decía, haciendo precisamente un proyecto caribeño, eh, me decía que, que prefería muchísimo más actores de la parte caribe de Latinoamérica, que era muy diferente el acento caribeño con relación a lo que dices al acento del Ajá, Pacífico. claro. Entonces buscamos más actores del Caribe para ese proyecto puntual, para Celia Cruz, la vida de Celia Cruz. Ajá, sí, claro. Y adicional a eso, siempre le hablaba y le decía a los actores, ojo, los acentos tienen lo que acabas de decir, ritmo, que mucha gente se queja de los colombianos porque hablamos muy rápido. Los acentos tienen ritmo y psicología. ¿Puedes hablarnos un poco de Totalmente. eso? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ritmo, que te digo, deviene de varios factores como el clima, la alimentación, etcétera, generalmente tiene que ver mucho más con el clima, porque ya te decía, a mayor frío, la necesidad de hablar es con una articulación más cargada y más gestualmente exagerada, y en el calor, pues obviamente el sonido es más para atrás, entonces no tengo ganas de articular. Eh, creo que hablando de la psicología del sonido, me gusta mucho cómo lo planteas, porque hablar es, más bien, actuar es pensamiento en acción, y la consecuencia de pensar de una manera y de ejecutar acciones de una manera, de un propósito determinado, repercute en la palabra. No puede aislarse, justo cuando a mí me dicen, bueno, tú coacheas acento. Sí, pero construyo todo un personaje, ¿no? No puedo aislar la manera como se mueve, mucho menos la manera como piensa, de cómo va a emitir. O sea, No, porque si no, claro. se percibe tremendamente ajeno. Me ocurría en algún momento, alguna vez me hacían una pregunta en una entrevista sobre Cantinflas, ¿no? Con Oscar Jaenada, que es un súper carnal y un gran actor. Y me decía, bueno, pero ¿y tú trabajaste solo lo vocal? Y yo, claro, me especialicé en lo vocal para crear ese acento, o los personajes del Cantinflas y del Mario Moreno, pero teníamos que ver incluso cómo se movía, dónde respiraba, cómo movía la cadera, y eso incluso va definiendo justo el tempo y el ritmo. No es que haya un tempo y un ritmo universal para Caribe, o para Centroamérica, o para Norteamérica, sino tiene que ver con las condiciones específicas del personaje. Entonces, por eso me voy un poco más atrás, y por eso creo que ha funcionado la técnica, porque me voy con cada uno de los actores desde su historia personal, sumada ahora a la manera de construir un personaje, y eso permite que lleguen con mucha más firmeza, sabiendo que la consecuencia vocal antes está sustentada por una psicología del carácter compleja, una corporalidad compleja, y todo un entendimiento del universo en el que te digo que se va a Sí, habitar. y sin generalizar, no es lo mismo cómo se comporta un cubano, a un argentino, a un colombiano, ¿no? A alguien Totalmente, de Venezuela. Son patrones de totalmente. conducta muy diferentes, nos hablamos muy diferente, ¿no? Sí, El totalmente. argentino utiliza mucho las manos para hablar. Claro, Es de las cosas claro. más difíciles en los castings para quitarle a los actores argentinos porque ellos hablan con las manos. Totalmente, como vienen de la influencia directa italianizante, pues mueven mucho las manos, la estructura de los énfasis al final tienen una fortaleza en el torso, en la parte del torso superior, las manos también enfatizan. Entonces, obviamente, esto es una generalidad, pero te digo, por eso es que luego hay que observar a cada actor o actriz, porque justamente tengo grandes amigos argentinos y brasileños que, por ejemplo, dicen, bueno, pero es que yo soy brasileño, pero nunca he jugado fútbol, yo no sé bailar, o sea, no hay una generalidad de los brasileños, así como los mexicanos, o sea, la percepción simplificada del extranjero hacia algún país, hacia alguna cultura, pues es eso, está simple, y lo que hay que tratar de hacer es, dependiendo del proyecto, saber si lo que queremos es construir un personaje que tenga X o Y formación, ¿no? A nivel sonoro. Okay. Bien, están escribiendo preguntas, faltando 15 o 20 minutos Sí, para que sí, se sí. cierre el live. Las leemos para que las contestemos brevemente. Sí, lo Quería que pasar quieras, otra pregunta, Ortos. por ¿En supuesto. qué tipo de Lo que industrias quieras. se pide ese trabajo de acento neutro al que tú te dedicas? Me imagino que en el cine, la televisión, ¿el teatro lo utiliza? Sí, fíjate que en el teatro, en los teatros de gran factura, de gran producción, como los musicales, en el caso del Rey León, en el Rey León pues trabajé con muchos africanos, y lo que era hacerlos hablar como mexicanos, ¿no? O incluso con mexicanos
que estaban creando a personajes como Timón, Pumba o las hienas, que hablaran lo más parecido a un carácter sonoro que les permitiera aguantar técnicamente toda la temporada sin lastimarse. Y justo es eso, también es otra creación de carácter. Ahora en Hoy no me puedo levantar igual, en Mary Poppins, la idea es justo conseguir que en ese universo todos hablen desde el mismo lugar y que quien los observe no se distraigan, que den por hecho que ese universo tiene esas reglas. Y debe ser bien complicado también teniendo en cuenta el tema de la proyección de la voz en el teatro, es decir, lo que tú decías, pensar todo el tiempo, pero además tienes que proyectar para toda una sala de teatro, es más difícil, ¿no? Es complicado, pero creo que los recursos técnicos vocales con los que ya cuenta cada actor formado nos va a ayudar. En estas grandes obras de producciones muy grandes, como por fortuna traen Lavalier y traen pues bueno, eso ayuda muchísimo. Pero he hecho otro tipo de obras donde no tenemos los micrófonos, como Closer, ¿no? Donde el personaje tiene que conectar desde un lugar y llenar 600, 800 personas, ¿no? de público. Pero eso es otra cuestión técnica. Ahí es donde ya no solo tiene que ver con el acento, sino con una técnica buena de dicción, de proyección, de articulación de la palabra, porque finalmente son elementos técnicos importantes para cualquier actor, pero que no necesariamente van ligados a la construcción de un acento. Bien. Orto, es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo y de qué depende el que un actor pueda lograr hablar acento neutro? Depende obviamente de un compromiso total, en este caso entre él y conmigo, pues, como maestro, como guía, comprometernos al 100 a que queremos llegar a un resultado verdaderamente complejo, porque si él trabaja solo o yo trabajo solo, no llegamos a nada. Y como todo, entender desde mi punto de vista qué es la creación de un personaje y cuánto tiempo se puede tardar, la media ya de unos años para acá, con actores latinoamericanos, es entre 3 meses y 4 meses como máximo. Hace ya muchos meses que no utilizan más de 4. Y si fueran de un país de no habla hispana, por ejemplo, Brasil, me puedo llegar a tardar a veces 7, 8 meses, 9. Ya casi no hay ningún país en el que me tarde más que eso. Y bueno, el chino puede tardar, porque su disciplina era brutal, en 5 meses estaba al 90%. O sea, donde lo escuchaban no sabían que era sino mexicano. Entonces, pero tiene que ver mucho con la disposición de cada actor y cada actriz. ¿Alguna vez te ha tocado alguien que no pueda? Alguien que no, o sea, yo imagino que tener buen oído, ¿no? La música, sí, alguien sí, que tú digas, Dios mío, no pudo con el acento. Que haya concluido un proceso de por lo menos 13 meses conmigo, no, pero sí soy tremendamente honesto y cuando llegan la idea es justo conseguir que en ese universo todos hablen desde el mismo lugar y que quien los observe no se distraigan, que den por hecho que ese universo tiene esas reglas. Y debe ser bien complicado también teniendo en cuenta el tema de la proyección de la voz en el teatro, es decir, lo que tú decías, pensar todo el tiempo, pero además tienes que proyectar para toda una sala de teatro, es más difícil, ¿no? Es complicado, pero creo que los recursos técnicos vocales con los que ya cuenta cada actor formado nos va a ayudar. En estas grandes obras de producciones muy grandes, como por fortuna traen Lavalier y traen pues bueno, eso ayuda muchísimo. Pero he hecho otro tipo de obras donde no tenemos los micrófonos, como Closer, ¿no? Donde el personaje tiene que conectar desde un lugar y llenar 600, 800 personas, ¿no? de público. Pero eso es otra cuestión técnica. Ahí es donde ya no solo tiene que ver con el acento, sino con una técnica buena de dicción, de proyección, de articulación de la palabra, porque finalmente son elementos técnicos importantes para cualquier actor, pero que no necesariamente van ligados a la construcción de un acento. Bien. Orto, es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo y de qué depende el que un actor pueda lograr hablar acento neutro? Depende obviamente de un compromiso total, en este caso entre él y conmigo, pues, como maestro, como guía,
comprometernos al 100 a que queremos llegar a un resultado verdaderamente complejo, porque si él trabaja solo o yo trabajo solo, no llegamos a nada. Y como todo, entender desde mi punto de vista qué es la creación de un personaje y cuánto tiempo se puede tardar, la media ya de unos años para acá, con actores latinoamericanos, es entre 3 meses y 4 meses como máximo. Hace ya muchos meses que no utilizan más de 4, y si fueran de un país de no habla hispana, por ejemplo, Brasil, me puedo llegar a tardar a veces 7, 8 meses, 9. Ya casi no hay ningún país en el que me tarde más que eso. Y bueno, el chino puede tardar, porque su disciplina era brutal, en 5 meses estaba al 90%. O sea, donde lo escuchaban no sabían que era sino mexicano. Entonces, pero tiene que ver mucho con la disposición de cada actor y cada actriz. ¿Alguna vez te ha Aunque hay tocado países alguien más que difíciles. no pueda? Alguien que no, o sea, yo imagino que tener buen oído, ¿no? La Ajá, sí, música, alguien que sí, no, que tú digas, Dios mío, no pudo con el sí. acento. Que haya concluido un proceso de por lo menos 13 meses conmigo, no, pero sí soy tremendamente honesto, y cuando llegan actores o actrices a un diagnóstico que les tengo que hacer, les he recomendado a varios que vayan primero a trabajar con algunos foniatras por unas cuestiones vocales, o con un ortodoncista porque hay problemas en la articulación, incluso a nivel maxilofacial o dental. Y también, por otro lado, he tenido alumnos, tuve una muy buena alumna que llegamos a un buen resultado, pero no oía por uno de los oídos, tenía el oído izquierdo sin funcionamiento. Otro alumnito que era curioso porque había tenido una hemiplegia por varios años en el cuerpo. Entonces, eso, aunque no lo parezca, pues se vincula a nivel percepción acústica, óptica, mecánica de la palabra, y complica el proceso. Pero en general, una vez que se disponen y le entran, salvo cuestiones profesionales que se tengan que ir antes de que terminara el proceso, el 80% consigue un resultado muy bueno. Si no hay algún tipo de caso médico, no sé, Exacto. deseo, Eso, ¿no? Me imagino ese tipo de problemas que a veces algún actor tiene, que total. normalmente lo ideal es que acudan a un fonoaudiólogo, a un otorrino, bueno, en fin, Sí, a algún sí, especialista. sí, yo la verdad cuando he tenido problemas de ceseo, siseo, estructura del frenillo corto o largo o no flexible, trato con los ejercicios que yo considero Otros, danos trato de ejemplos de manejar. esos problemas porque de pronto hay Ah, alguien que lo tiene y no sabe. Por claro. ejemplo, un Por ceseo. ejemplo, tengo en ceseo. El ceseo sería cuando a veces el ápice de la lengua, la punta de la lengua, está en medio de los dientes y el sonido se oye como ci, ce, za, zo, zu, lo que para algunos países en México le llaman zipizapo, de manera coloquial. Lenguisopo, aquí en Colombia. Ah, sí, ah, Sí. mira. Y hay otro que es ligeramente diferente, que es el siseo, que viene como las serpientes, que es justo esta sensación de hablar con las palabras, alargando el sonido hacia el inicio, al final o en medio, no importa dónde lo emitas, hay una pequeña sensación de que el sonido, la fonación de se alarga más de lo normal. ¿Cómo se controla eso? Es complicado, pero a grandes rasgos les diría como un ejemplo. Bueno, antes, el siguiente ejemplo de lo que te decía. Hay gente que tiene el frenillo corto, esta pequeña membrana, un poco corta, y no logra que llegue al alveolo para emitir, por ejemplo, sonidos como rrr o na, 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 ra, 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 la, la, la. Y entonces se oye como, no pueden decir arroz y dicen arroz, corazón, ¿no? Entonces se puede flexibilizar por medio de ejercicios el frenillo, aunque hay algunos, yo no lo recomiendo, pero sé que hay cirujanos que lo cortan y obviamente hace sí, te lo juro, tengo compañeros mexicanos de Yucatán que lo tuvieron que hacer cuando empezaron la carrera, porque tenían esa particularidad y bueno, pues ya les funciona muy bien, pero yo tengo la sensación de que primero hay que intentarlo de manera mecánica con otros ejercicios, ¿no? Igual cuando he tenido alumnos con pólipos o nódulos, obviamente tienen que ir con un especialista, pero hay dinámicas donde puedes cambiar el apoyo más hacia una zona del instrumento que hacia otra y ya no te lastimas tanto.
¿Qué es lo que hace que haya tanta gente que falla en ese proceso de llegar a ese acento neutro? ¿Cuál es el error más común o en qué fallan? Me imagino que lo que Eh, acabas de decir, la constancia, pero ¿qué es lo que hace que de verdad uno se encuentre con muchos actores que fallan con el acento neutro? Primero, en algunos casos, una sensación que no está nada mal, de exceso de confianza, pero mal guiada. Creen que lo único que hay que hacer es cambiar una letrita u otra, hablar solo más lento o más rápido y meterle una intención que perciben que es la que permea al país del que quieren hablar, en este caso México. Entonces, si no lo perciben la construcción del personaje de manera global, van a simplificar la sonoridad y van a escucharse como caricaturas mal hechas de el que quiere hablar como español que cree que habla de esa manera. Y eso es una falsedad horrorosa, con todo respeto y cariño para los queridos españoles. Nadie habla así, como ningún argentino habla de esta manera, o como ningún mexicano habla así. No es cierto, no hablamos así. Entonces, creo que a veces tiene que ver con que simplifican los elementos que son necesarios y no lo ven como otra, piensan que van a dejar de hablar como toda la vida han hablado. Les da mucho miedo perder identidad. Y por eso yo los invito a pensar que lo que van a hacer es crear un personaje. No van a ser ustedes que van a dejar de hablar como toda la vida y van a hablar de otra manera ahora. No, es un personaje nuevo. Pensemos que incluso es un alter ego y de esa manera puedes crear un personaje mucho más libre. Y por eso mis actores, cuando, por ejemplo, tengo actrices españolas que se llaman Marta, Marta. Y cuando yo le digo Marta con H, y Marta con H habla mexicana, perfecta, perfecta, taca, 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 taca. Marta normal, y ya habla súper española. Tiene que aprender a entrar con un alter ego, con un personaje, ¿no? Ayer estaba con otro gran compañero y también le digo, bueno, pues ahora tu segundo nombre, no, pero nadie me lo dice. Ah, perfecto, pues ahora cuando yo te diga Quique, hablas en mexicano. Entonces creo que esa es una manera como relaja al cerebro y además nos da como actores pues la posibilidad de estar entrando, saliendo, que es lo que finalmente vamos a hacer siempre, ¿no? Hortos, tú no solo trabajas acento neutro por lo que estás en México, dedicado un poco a las producciones mexicanas, sino que también trabajas en toda Hispanoamérica con producciones españolas y bueno, en fin, hablabas ahora del caso de Jainada. ¿Cuál de los acentos de Latinoamérica es más difícil de hacer? Te lo pregunto por qué, porque a veces algunos actores, yo he hecho proyectos en donde tenía que buscar actores venezolanos y por la crisis no habían muchos, entonces los colombianos tenían que ser venezolano o a veces hacer un acento chileno y en especial en este momento Claro. estoy colaborando con una serie para República Dominicana en donde todos tienen que hablar dominicano y es uno de los Ajá, acentos más complicados de la región. ¿Cuál de todos los acentos, no totalmente. buscando al mexicano, sino tener que llegar a, es uno de los que más tiempo exige o más lectura, más formación, más preparación? Yo pensaría que cualquiera caribeño, dominicana es complicadísimo, porque justo a los extranjeros, todo Caribe nos suena medio a Cuba, medio a algo raro. Hay una Entonces mezcla muy empezamos grande. exactamente, como son tan pequeñas las diferencias, creo que es de los más complicados, porque si no todo se homogeniza y se oye globalmente y entonces, a menos que así sea la propuesta de la producción, está perfecto. Pero si queremos dirigir hacia una zona en especial, pues digo, casi cualquier país de Caribe y de Sudamérica te compartiría que Chile es complicadísimo y Perú, aunque no lo parezca, es complicado porque tienen una sonoridad, valga, hablemos de manera coloquial, un cantito, ¿no? Una melodía sonora que es muy fácil acceder desde una imitación malísima, malísima, porque es mucho más sutil que en otros países. Y además la velocidad en Chile, que es el país de Latinoamérica que más palabras dice por minuto, esto se mide por bits en un metrónomo, es el país que más habla, más rápido habla, aunque omite muchos sonidos, creo que eso a nivel respiración es complicado. Por ejemplo, para un mexicano cuya respiración puede tener 126 palabras por minuto y un chileno 150, me va a costar mucho trabajo porque requiero mayor capacidad aérea. Ya no solo es dónde coloco, dónde emito, sino tengo que entrenarme antes a apoyar una respiración diafragmática o intercostal o pulmonar o mixta, porque ellos lo hacen naturalmente, pero nosotros no. Es mucho más fácil acceder a bajar el ritmo, es decir, para quienes hablan por México,
quienes quieren hablar como mexicanos, y quizás esa sería una de las razones por las que acceden al acento neutro medio como el mexicano, porque es más fácil que los demás países se acomoden a un ritmo más relajado, a una sonoridad mucho más marcada, a un énfasis en algunas palabras como verbos o adjetivos más contundentes que no hacen en otros países. Fíjate, ahorita que lo estoy diciendo, es probable que esa es una de las razones por las que se reconozca lo más cercano al neutro quizás a la región de México. Claro. Y no es lo mismo, por ejemplo, el peruano de la sierra al peruano de Lima, que es otra cosa muy diferente también. Entonces eso le complicamos el lugar del país y dependiendo también la zona del país. Sí, de hecho, cuando a mí me dicen, ¿cómo habla México? Y yo, pues igual que cualquier otro país, no se habla en específico en el norte, en el sur, pero lo que sí es cierto es que la media de los países reconocen su neutro como el de la capital. En este caso, el neutro de México es el más cercano al que nosotros le llamamos chilango, que es el de la Ciudad de México. Igual allá, aunque hay gran fuerza entre Bogotá, no sé, seguramente es Bogotá el que estará rifando. Igual en España es el de Madrid, aunque obviamente están los catalanes y euskera, etcétera, pero es el de Madrid el que se reconoce como neutro, hasta donde entiendo. Entonces, justo es eso, lo que hay que entender, que cada ficción se va a situar, sí en un país, si está así, pues, ¿qué nos conviene en una ficción contemporánea situada en México? Pues creo que hablar como chilangos, como la capital. Pero si nos vamos a Narcos, pues bueno, tengo que crear acentos de una época, porque también eso va cambiando, la época de los 90s, en el norte del país, en Sinaloa o en Sonora o en Tijuana, pues cada zona habla diferente. Cosa que y si le agregas una condición social o un estrato algo más fresa, por ejemplo, un chilango fresa, totalmente. Chilango, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué es bonito? Que justo como yo trato de trabajar con los actores construyendo el carácter vocal desde el pensamiento de un personaje, lo que se trata no es de, mira, el fresa A habla como de esta manera, porque no es cierto. Mejor entendamos que culturalmente un fresa en México deviene de cierto estrato sociocultural, económico, y que hizo que por hablar inglés el sonido quedara como hacia arriba, pensado, nasal, y cuando lo entiendes desde ahí es mucho más fácil apropiártelo a imitarlo, porque si no caes en una caricatura. Entonces, justo te digo, es ir de la mano con el actor o la actriz a crear un carácter para que se sientan orgánicos, para que se sientan más que naturales, orgánicos, reales, ¿no? Y entonces no impuestos. Vamos con las últimas tres preguntas y vamos a empezar a leer claro, lo que la gente te ha enviado. Yo normalmente le digo a los actores que cuando tienen que preparar un acento local, por ejemplo en Colombia, tienen que hacer un personaje costeño o paisa o de la región del Valle del Cauca. No vean películas ni vean series porque son malos referentes, que si quieren algún referente, se fijen más en documentales donde pueden escuchar o en los mismos noticieros, las noticias en donde escuchan a la gente normal. Sí. Es bueno tener referentes audiovisuales para preparar acentos. Sí, yo creo que sí, siempre y cuando los analices, primero naturalmente trates de escucharlos y entender, y luego puedas, y se los comparto así, como entender dos pequeños ejes. Trata de observar dónde, ejemplo, al final de una frase, si deja la boca abierta o no. Eso, aunque no lo parezca, define mucho la sonoridad a nivel percepción. Ejemplo, yo estoy hablando ahorita y al final no cierro la boca. Y esta sensación, para quien la escucha, seguramente es esta idea de el mexicano de hola, ¿qué pasó? Como el cantadito. Pero no es que cantemos, es que como dejamos la mayoría de los mexicanos en el centro del país abierta la boca, esa sensación acústica es la que ocurre. Entonces, si vas a observar, justo, me parece que lo mejor documentales o en YouTube, trata de buscar una persona de la región a la que quieras tú acceder y trata de entender dónde respira, dónde enfatiza. Ejemplo más sencillo. En México tenemos, como latinoamericanos, pero especialmente en México, muchos énfasis en verbos y en adjetivos. Tanto que es muy fácil para los extranjeros imitarnos, como cuando hacemos las telenovelas en Televisa de hace años, ¿no? ¿Por qué? Porque el énfasis era en verbo y adjetivo. Decían,
es que estoy muy enamorado, pero tengo tantas ganas, pero estoy muy feliz, no te quiero nada. Si enfatizas verbos y adjetivos, digo, estoy exagerando, pero si enfatizamos de más eso, nos da una sensación acústica Lo haces muy cercana. bien, Hortos. No, bueno. No, pero es que es cierto, nos da una sensación acústica diferente a, por ejemplo, cómo se respira en España. En España, que a mí me encanta de verdad cómo actúan muchos compañeros españoles, como tienen mayor capacidad aérea, ellos te pueden echar una tirada dramática, algo así. Tienen mucho. Y entonces están más cargados en lo que pasa en el gesto facial, en el énfasis a veces de un sustantivo. Parece bobería, pero ese tipo de cositas que anotemos nos va a llevar de manera más cercana al lugar al que queremos interpretar. Entonces, como tip, bajen un metrónomo, que todos son gratuitos en internet, pónganlo a que vaya corriendo y pónganlo en 20 bits. Cada minuto, en un minuto, cada 3 segundos va a haber un bit. Vean cuántas palabras dice esta persona entre bit y bit. Y esa sensación te puede dar un referente. Agárrate un texto y trata de decir el mismo número de palabras que ellos dicen. Y te vas a dar cuenta de que o te sobra aire o te falta aire. Entonces, eso que parece muy simple, créeme que es una de las bases que yo trato de emplear y que funciona muy bien. De cualquier manera, sí también en algún momento sugiero que vean referentes de actores que nos parezcan interesantes del país al que queremos interpretar. Obviamente, la fortuna de la tecnología nos permite ver lo que queramos en el momento que queramos. Lo único es que yo sugeriría que lo hicieran pues después de haber hecho este pequeño análisis, ¿no? De qué es lo que más me llama la atención, porque finalmente lo que queremos hacer es porque queremos después interpretar a alguien. Pensemos en eso. Voy a crear un personaje donde en mi investigación veo un poco de esto, me gusta cómo enfatiza tal palabra, cómo articula tal palabra, y cuando digo articulación es qué tanto, por ejemplo, muerde una lengua para decir una D o una T, ¿no? O una C española. Si me trato de ocupar eso, es muy posible que puedas tener 4 o 5 elementos de los cuales agarrarte y de ahí poco a poco ir creando. Creo que como todo en la actuación, puedes depender, sí, de maestros, pero también por cuenta propia, todos podemos encontrar y llegar a grandes resultados. Hortos, yo a veces me encuentro con directores que le dicen a los actores, vocalice mejor, trabaje más la dicción, y los actores quedan como, ¿qué diferencia hay? No es lo mismo. Explícales Claro, un poco eso. claro. Fíjate La diferencia claro, entre dicción y vocalización, claro, o articulación, porque o articulación. tengo alumnos maestros, colegas y compañeros directores que le dicen, es que articula más, y por alguna razón el actor gesticula más, ¿no? Cree que tiene que mover más o empieza a hacer como estas cosas intensas. La articulación de la palabra tiene que ver con los elementos internos a nivel instrumento fonador, es decir, la lengua, la manera como se va cerrando la boca, los labios en este caso, donde se acomoda incluso la misma lengua, cuál es el apoyo a nivel respiración de cada letra. Eso tendrá que ver con la articulación de la palabra. La dicción ya tiene que ver con si esos lugares estuvieron bien colocados, cómo se emiten. Porque yo puedo colocar correctamente una D en México y decir dame, porque la muerdo y digo dame, pero si no lo hice fuerte se va a oír dame, como cualquier otro país, quién sabe de dónde, pero se escucha raro. Entonces, encontrar que hay primero una estructura específica donde se tiene que colocar cada elemento sonoro y luego una fortaleza en particular para proyección. La proyección ni siquiera tiene que ver necesariamente con el volumen, sino con el lugar o la zona a la que yo quiero llegar. Yo quiero llegar aquí nada más a 20 centímetros, bueno, pues mi emisión es esta, pero mi proyección quiere llegar un poquito más para allá. El volumen es consecuencia, no es la búsqueda, no es pienso en más volumen, no puedo pensar en más volumen, mejor pienso en la necesidad de lo que quiero conseguir a nivel objetivo con mi compañero actor, o es como nos pasa de manera orgánica. Si a uno va caminando y lo asaltan y quiere pedir ayuda, pues inmediatamente la consecuencia es un grito fuerte, ¿no? Dependiendo de la personalidad de cada quien.
Y no tienes que pensar en, ¿cómo apoyaré? ¿De dónde gritaré? ¿Cómo articularé? No, vendrá desde un instinto natural. Entonces, porque tienes un objetivo, pedir ayuda. Si entendemos que es claro los objetivos a nivel actoral y a nivel vocal, pues la voz va a tener un resultado óptimo. ¿Qué tiene que ver energía en eso, Hortos? Uy, creo que mucho. Aunque es complicado, el concepto de energía, que a mí me gusta mucho, siempre ha sido muy complicado con todos los maestros y especialistas de la escena, porque a veces lo toman como velocidad o como tensión, te dicen más energía, entonces te pones como más tenso, O tono. o tono, exactamente, piensan, tengo que usar más energía, pues entonces voy más arriba. No tiene nada que ver. Entonces creo que tendría más que ver justo con el equilibrio de las necesidades como actor, ¿no? Recordemos que como actor, cuando entras a una ficción, tú quieres una cosa, pero necesitas otra. Eso es lo que va a generar un conflicto, ¿no? Esencialmente. Vocalmente es lo mismo. Yo quiero conseguir algo muy concreto, pero tengo elementos que me lo impiden, como que a lo mejor estoy enojado, entonces tengo que distender mi articulación para que aunque esté tenso en otra parte de mi cuerpo, la proyección sea limpia. Creo que tiene más que ver con un equilibrio de los elementos en tanto la necesidad de conseguir un objetivo y que repercute en la palabra hablada, ¿no? Porque además es eso. Yo me especialicé en la palabra hablada. Hay muchos colegas que hacen especialistas en palabra cantada y es otra técnica, ¿no? Yo la respeto muchísimo, pero no la sé aplicar. Bien. Hortos, ya para cerrar esta tanda, y seguramente nos va a tocar hacer otro live con todas las preguntas. Yo feliz, vamos a conectar, yo encantado. Si se corta, porque se corta. ¿Qué sientes que va a pasar? Que este momento tan especial, tan particular, en donde tenemos que contagiar a la gente más de entusiasmo y de ganas y de reinventarse, de reaprender. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo sientes todo? Bueno, hablando especialmente de este momento, creo que es justo lo que acabas de decir. Hay que compartir, hay que contagiar, hay que cargar de energía, de valor, de ánimo, de amor, porque creo que es lo único que nos va a defender. Y a nivel, lo que nos ocupa en la industria, entender que estamos en un mundo en el que todo esto va a cambiar, está cambiando. La evolución es natural y las condiciones hay que tomarlas como son. Y hay que aprovechar lo positivo y lo negativo de esto y darle la vuelta. Creo que como artistas tenemos que sublimar este momento y utilizarlo para bien. Las grandes civilizaciones se han fundado en las crisis, pero el arte es el que ha levantado esto y en nuestra industria está. Creo que la naturaleza de los proyectos van a cambiar porque por todo este tiempo que se va a detener la producción, pues tendrá que movilizarse la misma industria. Y a lo mejor, digo, no lo sé cuál va a ser la siguiente tirada. Seguramente los procesos de preproducción se van a ampliar más. Seguramente, eso es muy probable. Pero a grandes rasgos lo que yo sí creo es que vamos a salir, en verdad te lo digo, todos los creativos, todos los artistas, con muchas ganas de hacer. Y eso creo que, porque estamos acumulando y creando, y desde nuestras trincheras, como en tu caso otra vez, felicitándote por hacer estas cosas, pero ya lo que queremos es salir y entonces pues tengo muchos amigos que estamos creando no solo los canales, sino mini ficciones, porque ya queremos pararnos, ¿no? Y creo que sí, los medios de producción van a cambiar, pero por fortuna, por gran fortuna, nada nos va a detener y creo que eso es lo que tenemos. Y estudiar, aprovechar también este tiempo para eso, ¿no? Para estudiar, para reinventarse, ¿no? Creo que es el momento de sentarnos a vernos. Justo, yo creo que hacer un trabajo en la percepción mundial tiene que ver primero con un trabajo personal y reconocer desde dónde has estado accediendo en tu cotidiano, en tu cuestión profesional, con tu familia, con tu pareja, etcétera, para que justo, como dices, reinventarnos, modificar, apretar por otro lugar, recuperar algunos textos. Yo, por ejemplo, te cuento, estoy terminando ya un último tratamiento de un guión de una ópera prima que, si todo iba bien, yo quiero hacerlo este año. Espero que pueda ocurrir. No, seguro, dalo por hecho, pero dalo por hecho. Ya te haré llegar el guión. Porque eso. Creo que puede estar. Y el libro, Hortos, hay que terminar ese libro. Me está preguntando un montón que cuándo el libro.
Estoy a nada, fíjate que ya había avanzado unos capítulos. Yo creo que si todo sale bien, por ahí de septiembre ya estará y tal vez incluso ya publicado. Entonces, además habrá una opción virtual. Estoy tratando de trabajar en una aplicación ya desde hace unos años con unos ingenieros. No ha salido del todo bien, pero te cuento rápidamente. Tiene que ver con que en la misma aplicación, cuando tú hablas con la técnica que he ido desarrollando, una vez que lees X fragmentos, te puede decir, te adelantaste en tal tempo, tu vocal A se fue más adelante, llévala más para atrás, se oyó muy argentino. Entonces creo que falta todavía un poco con eso, pero lo que sí va a salir es el libro y tendrá Bien. que ser en ¿Puedo septiembre. leerte alguna de las preguntas? Sí, claro. Aquí dicen, ¿todos los actores tienen la facilidad para trabajar bien los acentos? Todos los actores tenemos la posibilidad y la facilidad de crear un personaje en tanto la disposición y las técnicas que empleemos. Lo único que creo que es indispensable, si tú escuchas correctamente, observas correctamente, hablas correctamente, tienes la posibilidad de diferenciar tonos, sonidos y a partir de ahí ir creando un personaje que sonoramente puede tener la lectura final como un nuevo acento, ¿no? O sea, si tienes todos Ok. esos elementos, si tú escuchas correctamente, pues podrás leer y podrás variar tonos, velocidad, etcétera. Cortos, aquí preguntan desde Panamá. ¿Es válido si piden Sí, sí, casting con acento sí, sí. neutro, preguntar el contexto y ubicación de la producción? Es indispensable. Sé que tenemos colegas que quizás no estén ni siquiera informados o no estén tan cómodos cuando les piden eso, pero yo creo que como actores, finalmente también soy actor, lo que más que tenemos que hacer es preguntar, tener mayor referencia, mayor contexto y como director, que también he estado del otro lado, agradeces al actor que se ocupa y que te pregunta ese tipo de cosas, porque si lo aplica verdaderamente es un plus para todos en la producción. Entonces yo creo que sí, yo creo que siempre cuestionar es muy, muy importante y a mayores elementos de donde te puedas agarrar, pues mayor posibilidad de un personaje más complejo. Bien, de aquí de Argentina te mandan saludos y te preguntan, ¿es Gracias. fructífero hablar 24/7 con el acento a trabajar o de Ajá. alguna manera es forzarlo mucho, saturarse? Dependiendo del proyecto, te puedo compartir, digo, utilizo el mismo ejemplo con Oscar Jaenada. Cuando creamos el Cantinflas, como era específicamente contra un guión de una película, lo que trabajamos son los textos de la película. Entonces vale la pena ir construyendo cada texto para que no te vayas a perder, cada parlamento, pero no vas a improvisar, no vas a hacer nada más, por tanto puedes no necesariamente estar la mayor cantidad del día hablando en ese acento. De hecho, yo hace rato lo comentaba, trabajo con mis actores de la manera en la que cuando yo les diga switch, entren y hablen como toda la vida han hablado, con su familia, con su pareja, con quienes quieran, hablen como siempre han hablado y que cuando quieran regresen al personaje. Pero si la pregunta tiene que ver con el proceso mientras lo están desarrollando, yo diría que requerimos tiempos de asimilación. Por ejemplo, yo creo que los procesos para tener un neutro orgánico bien apropiado sí te lleva varias semanas, si no es que meses, porque de la otra manera, a menos que sea para un texto muy pequeñito en una producción muy particular, pues bueno, lo trabajas y lo apretamos y ya, pero tendrías que tener una muy buena técnica para que puedas acceder a muchos más proyectos después. Yo diría que tendrías que estar no más de, si tienes el tiempo adecuado, si tienes unos meses, un par de horas al día practicando y dejando que lo demás vaya decantando en ti mismo y poco a poco lo empieces a aplicar de manera más libre. Hortos, otra pregunta desde México. ¿Qué tan difícil es Sí. aprender dos acentos a la par o es mejor solo uno a la vez? Gran pregunta. Dependiendo de para qué son. Si tienes un proyecto en específico o dos proyectos en específico, es literal como construir dos personajes. Entonces, sí se puede. Yo lo he tenido que hacer con algunos actores y actrices, donde tenían un proyecto en presente de un acento y en unos meses íbamos a entrar a otro con otro acento. Vamos solo a Sí, sí. preguntas, ya el anterior lo guardamos, ya quedó arriba para que la gente lo vuelva a ver. Súper. Ojo, quedan guardados 24 horas. Hortos, gracias, de verdad, aprendimos un montón con todo lo que
nos cuentas. Siempre lo he dicho, eres el capo de esto en Latinoamérica. Y bueno, empecemos entonces con las... Bueno, todo el mundo me ha pedido que te pregunte algunas técnicas o cómo pueden practicar desde su casa cosas. Esa es la primera pregunta. Y una segunda, que creería yo que está mejor que comencemos por responder, esa es ¿cómo te contactan o cómo pueden tomar clases contigo? Ok, bueno, rápidamente, en el Instagram, en @ortosoyuz. Soyuz con Z, ¿no? Al final. ORTOS-SOYUZ. Esa es mi página personal y ahí justo doy toda la información. Mi escuela física está aquí en México, en la Ciudad de México, que ahorita obviamente no he ido para allá, pero estoy siguiendo trabajando a distancia a varios países y por ahí puede haber contactos. Y a partir del día de hoy, que ya lo tenía contemplado, pero bueno, aprovechando todas estas condiciones sociales, voy a abrir ya el canal de YouTube porque tengo como 200 preguntas de algunos alumnos, tanto de actuación como de neutro, en donde voy precisamente poco a poco respondiendo algunas y obviamente me parece que es un muy buen momento para, como decíamos, para que aprendieras conmigo, con quien quieran, pero que se acerquen y que no paren de llenarse de información, porque justo es una de las cosas que más poder nos va a dar, porque esto va a terminar, va a evolucionar y en algún momento tenemos que estar mucho más preparados para todo lo que viene. Bueno, yo esto lo sé porque pues me lo has contado, sé que te han invitado a Perú, a Ecuador, a Panamá, bueno, en fin, a todos lados, pero también sé que tienes tu laboratorio los fines de semana en Ciudad de México. Me están preguntando que cuándo sales del país o que si toca ir hasta México a tu laboratorio. No, para la parte de acento, en general, tengo las clases presenciales en grupos pequeños e individuales, o los acting coach para algunas películas o series, pero en muchos casos, incluyendo, por ejemplo, en esto que estamos ahorita detenidos de Narcos, muchos de los actores los trabajo desde su país y cuando llegan ya a filmar unos días antes, apretamos lo que hay que apretar y los tenemos ya perfectos. Entonces, todo se puede trabajar a distancia y en algún momento, bueno, pues dar alguna asesoría. Y sí, tengo la fortuna, ya también platicaremos después de eso, porque creo que hay muchas ganas de sorpresas. A varios, sí, vienen cosas buenas a varios países y eso está rico. Te voy a leer más preguntas. Dicen por acá, porque sí. algunas producciones piden el ID si hay la posibilidad de entrenamiento. Qué buena pregunta. Uy. Bueno, no sé si se pasa que a veces cuando hacen novelas de la costa o de algún lugar, le piden a los actores el ID para saber si es de esa región no. o si está siendo un actor de otro lugar. Ah, no sabía eso, no sabía. Aquí pasa eso. No, acá no, digo, la verdad, hasta donde entiendo, la única identificación en el caso de que es el permiso de trabajo en México para los extranjeros, el FM3, y lo piden justamente nada más para ver si van a poder trabajar de manera legal, pero no importa si eres extranjero o no, justo en el caso del neutro, porque confían en que, por ejemplo, a mí hay muchas productoras, muchas producciones que me envían al actor que contratan y apuestan a que pronto los tenga ya hablando en neutro. Pero no sabía eso, no me impresiona, fíjate. Escribe alguien, así es Colombia. Bueno, pasa. No, es una maravilla. Bueno, hay otra pregunta aquí que dice... No conozco Colombia, ya quiero conocer Colombia. ¿No has venido? No he ido. No, pero usted con ese tiempo y con esa agenda... No, pero ya haremos algo para ir, por supuesto. Bueno, preguntan los modismos. ¿Qué tanto influye estar preparando acento neutro con una persona de otro lugar ahí al lado que le esté hablando el acento? Es decir, estoy en Medellín, estoy tratando de hacer acento neutro, pero tengo a toda mi familia paisa al lado hablándome todo el tiempo. ¿Me tengo que aislar? Pues sí, digamos que siempre el referente es, estamos creando un personaje. El mismo tiempo que te aislarías para crear tu personaje de Hamlet, es el mismo que tendrías que aislarte creando vocalmente, corporalmente, psicológicamente y la consecuencia vocal, ¿no? Como el acento. Justo por lo que te decía, tratando de que el cerebro se relaje y sepa que es solo eso, que es una convención, que es un personaje y que después entras y vuelves a platicar con tu familia y te hablas como toda la vida. Creo que ese entrenamiento, esa flexibilidad es lo que nos va a permitir que sea mucho más orgánica la emisión, porque de otra manera, con esta pregunta de hace rato de hablar todo el tiempo así, a veces no tienes la referencia acústica de alguien que te diga si vas bien o mal o regular, y entonces te llenas de
hábitos, por no llamarle vicios, ¿no? Y tú dices, pues es que yo creo que ya estoy, pues ¿por qué hablo así? Entonces ya hablo así, y como hablo así y nadie me corrige, pues así voy a actuar, ¿no? Entonces, mejor ser puntual, muy específico, ahora con la tecnología, grabarte un poquito, evaluarte a ti mismo y decir, mira, creo que aquí tendría que haber enfatizado un poco más tal palabra como tal actor o tal referente que estoy siguiendo. Creo que eso nos podría ayudar un poquito más. Chicos, escríbanme las preguntas a la opción de preguntas porque como hay tanta gente escribiendo no alcanzo a verlas todas. Hay otra pregunta acá que es, ¿por qué crees que el acento peruano es complicado? ¿Qué lo hace tan particular? Te preguntan de Perú. Ajá. Fíjate, yo tengo aquí en México, quizás he trabajado con pocos, tal vez como unos 10 o 15 peruanos, muy grandes amigos ahora. Tiene que ver con que en el caso de México, nuestro referente de Perú es breve, no tenemos mucha referencia. Y entonces, para el oído, quien quiere acercarse, y estoy hablando desde México, a ese sonido, tiene que entender el grado de respiración y velocidad con la que hablan, que no es cercana a la nuestra. El énfasis sonoro y la variante de un tono, por ejemplo. En México somos de los países que más agudo hablamos, incluyendo los hombres. Lo que te decía hace rato, esta no es mi voz real es mucho, mucho más aguda, y mira que así seguro me escuchan agudo quienes me están oyendo, pero mi voz real es de mujer. Entonces, para muchos otros países de Sudamérica, como tienen influencias italianizantes y de otras zonas, el sonido empieza mucho más abajo. Entonces puedes empezar desde este lugar. Y es rarísimo para los que ya hablamos desde otro lugar. Eso, especialmente diría, la capacidad aérea, es decir, la cantidad de palabras que emite el peruano y el chileno. Y creo que el énfasis empezando desde tonos graves y terminando picando en agudos, donde los mexicanos no sabemos picarlo así. O sea, para un mexicano es mucho más fácil terminar así, como en agudito y hablarte aquí un buen rato y estar. Pero el peruano tiene otro tipo de melodía y te digo, tiene una base más grave y habla mucho más rápido. Ok. Sí, sí, sí. Llegaron preguntas, dicen. Sí. Dice, ejercicios diarios, algún ejercicio como una especie de vocalización en casa, algo que les puedas Mira, regalar. sí, yo lo que pensaría es que empecemos a emitir desde sonidos que no te lastimen, como la M, ¿no? Que no te lastima porque no hay ningún tipo de que es puro aire, en el país que estés, pero especialmente pasando las vocales en el orden anatómico, que sería I, E, A o U, porque estamos acostumbrados a decirlo alfabéticamente, A, E, O, U, como lo aprendimos justo en el alfabeto. Pero si lo hacemos mecánicamente y pensamos que hay una suerte de posición I, E, A, O, U, O, A, E, I, es mucho más fácil para ir sintiendo cómo las vocales van yendo y viniendo. Ese es un ejercicio que se tiene que hacer muy constantemente para que vayas fluyendo mucho más, porque si no tendrías que hacer A, E, I, O, U, y es mucho más fácil I, E, A, O, U, O, A, E, I. Con una S, si, se, sa, so, su, o, mi, me, ma, mo, mo, ma, me, mi. Eso nos va a estar ayudando a ir reconociendo el lugar adecuado de cada vocal, ¿no? Y una vez que tengamos eso, es mucho más fácil modificarlas, ¿no? O moverlas para donde queramos. Otro ejercicio rapidísimo que creo que es importante Sí, es perdón. Sí, a ver. No, rápido. Decía Dime, calentar ¿calentar? la lengua, bueno, calentar el instrumento en general, la lengua, porque ocurre que obviamente se tiene que ir fortaleciendo y a veces es torpe, por como ha sido nuestra historia de cada quien, a veces no está muy fuerte en la parte de la base, en la parte media, en la punta, y solamente golpear con los dientes cerrados la lengua, retrayéndola y golpeándola, va a fortalecer, poniéndole como obstáculo los mismos dientes. Es decir, haciendo esto, te va a ir fortaleciendo la base de la lengua, la parte media y el ápice de la lengua, y al rato tu articulación va a ser mucho más libre.
Ese creo que son ejercicios que Entonces, ese tendríamos que ejercicio estar del haciendo. corcho y el Ajá, lápiz, ¿ayuda? ajá. Fíjate que Es el que yo todo el creo que mundo sí recomienda y ayudan, el que pero todo el tendría, mundo usa, ¿no? sí, sí, el lápiz es un ejercicio que funcionó muchísimo, o bueno, se empleaba mucho todavía en el siglo pasado, aunque suene raro, y ahora el corcho se emplea, pero se emplea dependiendo de la particularidad de cada quien. Ejemplo, hay quien puede tener problemas con la D y la T, y un corchito natural de botella de vino que puede medir esto. Si metes una tercera parte del corcho entre los dientes, híjole, creo que no tengo. Bueno, entre los dientes y fortaleces articulación de palabras con la D o la T, como dame, ten, tentación, dientes. Obviamente no se va a escuchar bien, pero está fortaleciendo justo esa zona. Si fueran otras letras como la R, L o la N, metes la mitad del corcho y entonces fortaleces arroz, calor, etcétera. Porque el tener hace justo que el cuerpo vaya fortaleciendo esa zona. Es como ponerle un obstáculo a algo. Cuando se lo quitas, pues obviamente es mucho más libre el instrumento y puede articular de mejor manera. Pero yo respeto mucho a los que ponen corcho y lápiz. Yo lo pongo más el corcho que el lápiz, porque el problema a veces del lápiz es que puedes hacer un sonido líquido. ¿Qué significa? Que hablas así y el aire se queda hablando hacia todos lados y entonces al final terminas hablando así. Terminas. Ese es un problema, pero todo puede funcionar de manera dosificada. Bien. Es interesantísimo todo lo que nos cuentas, Hortus. Bueno, aquí hay otra pregunta. Ujú. Estaba leyendo algo, había una pregunta sobre las cuerdas vocales que me llamó mucho la atención. Si hay una Ajá. dificultad en las cuerdas vocales, ejemplo, un desgarre, ¿se puede trabajar y educar la voz? ¿Es la misma técnica o hay una en específico? No, yo creo que justo ya en cuestiones como de desgarre, pólipos, nódulos, cierres parciales en las cuerdas, sí hay que primero ver a un especialista, un fonoaudiólogo, un foniatra, justo para que te dé ejercicios específicos, porque pues él podrá hacer una endoscopía o algo donde pueda checar de manera más concreta el instrumento. No implica que dejes de hacer algunos ejercicios, pero quizás los de vibración vale la pena, los de fortalecimiento del instrumento a nivel exterior, pero yo siempre sugeriría que ante ese tipo de cositas ir con el especialista siempre, siempre, siempre. Ok. Aquí hay otra, bueno, ahora sí que hay preguntas, Hortus. Sí, sí, sí. Dice, cuando la voz es muy aguda, ¿qué ejercicios Ajá. recomiendas para hacerla más grave y que se escuche mejor? Ok, el ejemplo es el mío, ¿no? O sea, yo lo más grave orgánico que puedo hablar es esto, pero mi voz real me cuesta un poco, pero a ver, mi voz real sería, si yo, por ejemplo, yo puedo estar, y no me gusta mi voz, no me gusta mi voz real, ya sé, no me gusta. Entonces tuve que aprender a hablar así y la manera como yo lo conseguí es pensando que gran parte de la emisión al principio, ya después se equilibra, es pensando como si estuviera a punto de bostezar. Porque si todo el tiempo estoy a punto de bostezar, la bóveda palatina se levanta, entonces naturalmente empiezas a tener una sonoridad un poquito más grave. Y claro que ahorita se escucha un poco falsa, pero cuando ya la relajo se oye más o menos así, no se oye tan mal, no es mi voz real tan aguda y ya no se oye falsa. Yo hacía mucho ejercicio desde ese lugar, pensar que hay una sensación ligera de un bostezo y mantener todo el tiempo que puedas hablando hacia adelante, pero con el paladar hacia arriba, el paladar blando arriba. Bien. ¿Hay algún referente del que se pueda aprender acento neutro en videos, películas o series? ¿Algo que tú veas que exista en este momento en pantalla que pueda ayudar como referente? Eh, es que Es tendríamos que difícil, llegarlo ¿no? a, es muy complicado Porque porque habla un poco desde la construcción del personaje, que es lo que tú dices. Por ejemplo, aquí totalmente. alguien hablaba hace un momento de lo de Cecilia Suárez en la Casa de las Flores. Ajá. Y es algo desde muy particular que la lleva a crear eso tan increíble y que a la gente le gustó mucho. Sí, mira, es complicado. La creación,
por ejemplo, de Cecilia, que a mí me parece estupendo. Yo tuve la fortuna de trabajar ahí en Casa de las Flores, no directamente con Cecilia, pero entiendo cómo fue su mecanismo de creación y me parece brillante. Me parece brillante porque está en la delgada línea de crear un personaje fársico con dos elementos muy sencillos. El personaje de ella es brutal porque hay mexicanas de cierta clase social que son muy fresas de esta manera porque terminan todo el sonido hacia arriba, entonces pueden hablar así, pero lo que entendió Cecilia muy bien es que en el cuarto capítulo, como dice que está en tafil, el tafil baja toda la energía porque es un ansiolítico, entonces de hablar como fresa, pues habla como fresa pero mucho más lento y entonces es esa sensación pero más lento. Es solo eso, pero lo hizo tan bien y entendió esa que decíamos, la creación de un personaje en las reglas de ese universo que macha perfecto, ¿no? Entonces, es justo pensar que hay que construir un personaje, más que pensar en hablar como en una región o que hubiera un acento neutro. Yo tengo algunos colegas, yo hice muchos años doblaje en series, películas, en Disney, etcétera, y estaban muchos diciendo, es que claro, hablamos neutro, y siempre el enfrentamiento era, nadie habla neutro, hablamos mexicano, socioculturalmente más arriba, más sociogeográficamente igual. Entonces, yo diría que tal cual, no busquemos el neutro, sino la creación de un carácter vocal dirigida a la ficción a la que veamos. Y ejemplos, pues más bien pensemos en un ejemplo similar al de la ficción a la que queremos acceder. Si queremos hacer algo realista y quiero hablar como neutro mexicano, pues yo sugeriría ver series realistas mexicanas como XY o como Bienes Raíces o algunas en Argos. Si queremos ver más el melodrama, lo que hemos hecho en Argos con Señor de los Cielos, con Monarca, etcétera, ¿no? Okay. Bueno, no, creo que por ahí me equivoqué porque no era Monarca, sino Monarca es de Netflix. Pero bueno, ese tipo de cosas. Si quiero hacer algo más cercano al melodrama simple, pues bueno, tengo todo el derecho y es muy válido acceder a algunas telenovelas del país en las que quiero dirigirme. Ah, Porque tengo amigos españoles que me dicen, no, en España no actuamos así. No, sí, actúas así, dependiendo de lo que vas a hacer. No es lo mismo salir en una teleserie de X formato que en una serie de gran formato en Netflix. O sea, claro. uno se va adaptando al tono que nos están pidiendo. Bien, aquí Jean-Paul Leroux te manda saludos y manda saludos desde México diciendo y preguntando una cosa un poco con lo que tú tienes que decir, Oh, que tiene que ver mucho también con el acento, que el acento tiene que ver mucho con lo que, lo que dicta el dramaturgo o guionista al escribir los diálogos. uf, Hay sí, textos que vienen escritos, ¿no? Raros. sí, hay textos muy raros, digo, a nosotros, a ti te debe de pasar mucho también, que trabajamos para muchos países, donde incluso sabemos que el guionista no es del país de la ficción que está escribiendo, e incluso uno tiene que a veces ayudarles a hacer algo más orgánico. A mí me han llegado guiones escritos por norteamericanos hablando de México, donde tienen frases que jamás hemos empleado en México, ¿no? Entonces hay que irnos Pasa un adaptando a ese montón, tipo de sobre cosas. todo con ese Pasa tipo de más común proyectos. de lo que uno esperaría. Exactamente. No, porque a veces Bueno, pareciera que hicieron nada más el Google Translator y entonces dices, puta, eso en México jamás lo diríamos así, pero sí. Bien, aquí preguntan, así como hay un sí, sí. protocolo para adoptar el acento, ¿existe alguno para dejarlo? Uy, para dejar el acento. Es que yo creo que no hay una cosa que dejes, sino que creas una nueva. Es como yo no puedo dejar de pensar, no quiero dejar de pensar en algo, sino más bien me ocupo de algo nuevo. Entonces creo que la manera de dejar o de perder un acento es porque estás creando uno nuevo, ¿no? Estás accediendo a algo, ¿no? A algo más, ¿no? Ok, aquí te Ahí voy a se leer desvió otra. un poquito, pero ahí Eh, andamos. me, pre- me- me- Sí, sí. me preguntaban que normalmente
cuando a los actores les piden que vayan a un casting, les dan muy poco tiempo, 3 días. ¿Qué recomiendas para tratar de trabajar un acento en tan poco tiempo cuando llegan a la audición y va a ser casi que evidente que no lo pueden lograr? ¿Una habilidad del actor desde el oído o qué? Sí, yo lo que sugeriría, si no tienen mucho apoyo, les voy a contar una pequeña trampa, y eso ocurre porque así es el cerebro. El cerebro no se da cuenta de si todo lo que dijimos lo estamos diciendo. El cerebro, para tener la unidad de información completa, se ocupa en general del inicio y del final de cada información, de cada frase. ¿A qué me refiero con esto? Yo ahorita estoy hablando así el inicio de la frase, pero después puedo seguir hablando más o menos así, y hay muchas cosas que estoy diciendo, entonces sigo hablando así y termino nuevamente hablando así. En medio no emití muchas letras, como la D, la T no la mordí, la L la hice muy atrás, la S casi no la... Pero el cerebro, como tiene la necesidad de entender un concepto, se ocupa más del inicio y del final. Cuando tengamos poco tiempo, mi sugerencia es, encuentra una sonoridad muy limpia al inicio y al final de cada frase o de cada escena, porque la percepción, digo, a ti te pasa en los directores de casting, productores, etcétera, es del global y no notan lo que en medio se pudo perder. Entonces, si te ocupas del inicio y del final y en medio le pones un pequeño énfasis, aunque sea ligeramente caricaturesco, de lo que tú percibes como el acento al que quieres acceder, creo que eso puede tener un muy buen equilibrio y ayudarte por lo menos a que te den más días en el siguiente callback, ¿no? Ok, qué bueno eso. Hortos, me preguntan que si todo esto que has dicho también puede ayudar un poco para aprender otro idioma. Sí, yo de hecho no solo creo que ayuda, las dos invitaciones y peticiones que les sigo siempre a mis actores y actrices con los que trabajo es, piensa dos cosas. Lo que vamos a crear a partir de ahora es un personaje y vamos a aprender otro idioma. Porque hay especialistas que han hablado de que cada país de habla hispana, por múltiples factores, habla diferente idioma. Y es cierto desde un punto de vista. Dicen, en Colombia hablan colombiano, en Argentina argentino, Venezuela venezolano, México mexicano. Porque tiene que ver con que no solo es una cuestión de acento, sino de énfasis cultural. Y cuando entendemos que es justo la creación de un nuevo idioma, de aprender un nuevo idioma, nos relaja mucho el cerebro y nos ayuda a saber que tengo que entender cuál es toda la construcción sociocultural del lugar al que quiero acceder para hablar. Entonces, por supuesto que ayuda muchísimo, porque de entrada te va ayudando a tener un momento de tu instrumento y a aprender a escucharte a ti mismo, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar obviamente para cualquier idioma. Bien, aquí preguntan, la comunicación es instintiva. ¿Cómo no perder el instinto al comunicar manteniendo el neutro? Uy, complicadísimo. Yo primero sugeriría, otra vez, evitar, aunque es común, el concepto del neutro. Digamos que es crear, entender el contexto sociocultural en el que vamos a hablar, si es en el cotidiano o la ficción a la cual vayamos a crear. Y es como crear un personaje, insisto. No es que tengo que aprender a que los mexicanos cuando hablan, ay, parece que se enojan porque pues todo el tiempo están como sufriendo y, ok, puede ser, claro que hay que sumarle eso, pero en realidad hay que entender por qué razón reaccionamos de esa manera, ¿no? Y tiene que ver con múltiples factores. Si solo pensamos que voy a ir al instinto, tu instinto te va a defender desde la manera como toda la vida has hablado. Y entonces cuando haya una reacción de un empujón, yo mexicano voy a decir, ay cabrón, ¿no? O ay hijo de la chingada. Y cada país va a reaccionar de diferente manera. Entonces, en cambio, si construye un personaje que tiene una manera de relacionarse en el cotidiano, en el entorno o en la ficción de una manera, los que somos actores lo sabemos. Pienso porque controlo a mi personaje, pero a veces estoy tan libre en escena que obviamente respondo ante elementos que no esperaba porque estoy muy sustentado en un personaje. Entonces, no hay nada de gratis, va a venir de una creación compleja, de un carácter, y que eso te va a permitir responder de manera orgánica y que la lectura para quien lo vea va a decir, híjole, pues es muy natural, es como si fuera de aquí. Vale.
Portos, aquí te preguntan otra cosa. Sí, sí. Cuando eres actor latino en Estados Unidos, en algunas producciones te exigen tener un acento latino neutro. Ah, ¿Eso significa, en el caso de allá, hablar sin ningún acento? sí, es muy difícil pensar Es muy que es difícil ese exactamente lo mercado. que... Sí. Sí, quién sabe qué es lo que quieran. Yo he tenido coacheo de varios actores a distancia que están en el mercado latino, en Los Ángeles o en Nueva York, etcétera. Y justo la manera como han accedido a empezar a trabajar es construyendo un personaje conmigo, sí, con una base casi mexicana, la verdad, donde en realidad lo que te piden, si te piden en español, es lo más cercano que yo comparto a este neutro mexicano flat, ¿no? Y en el caso del inglés latino que piden para ellos, es muy raro porque tiene que ver con la región. En Miami, el latino que piden es el Es inglés sí, claro. medio cubano, la Sí. verdad, ¿no? Entonces, en Los Que a eso Ángeles, súmale el tema de todo lo caribeño que has venido contando. totalmente, Que uno no totalmente. sabe de dónde es. Exactamente. A mí, yo tengo muchos grandes amigos y amigas que me dicen, es que yo ya hablo neutro, pero es el neutro que me enseñaron en Miami. Y está perfecto, en Miami funcionaba muy bien. Entonces hay que modificar y hay que aprender justo el mercado al que vamos. Y si estamos en México y nuestra apuesta es esta, pues justo, insisto, positiva o no sé qué tan bueno o malo haya sido, pero este es el mercado y esta es la media ahorita, ¿no? Okay. Portos, me preguntan aquí varias Sí, sí. personas ya que cuál ha sido el proyecto que más te ha retado en términos de acento. Proyecto más Uy, difícil, el que más tiempo te ha costado. ay, es que justo porque fue quizás de lo más difícil, pero también de lo más gozoso, híjole, parece que solo hablo de eso, pero creo que Cantinflas me, no, había noches que no dormía, te lo juro, pensando porque yo respeto, quiero y admiro mucho a Oscar, pero cuando llegó, no veía por dónde, o sea, no sabía por dónde iba a acceder, y entonces tuve que desarrollar hasta que, por fortuna, es un gran profesional, quizás de los mejores Es un actores con crack. los que he tenido. Es un monstruo, es un monstruo. Y tengo la fortuna de que nos queramos bien y de poder decir esto. Me costaba mucho trabajo, pero después encontramos una muy buena manera de jugar, de vernos muy seguido, de dejar mucha tarea. Él está loco, ¿no? Creaba en su cuarto, estaba todo el guión y estaban los pósters, estaban las fotos y llegábamos y a veces nos movíamos desde un lugar y hablaba desde otro lugar y deteníamos dónde enfatizar una palabra y fueron muchas semanas. La gran fortuna con él es que tuve muchas semanas de parte de la producción, o sea, el director y la productora me dieron como 6 semanas, como 5 semanas antes de la peli y, y toda la peli estando con él, ¿no? De la mano. Entonces fue muy complicado porque además también la presión social, había periodicazos, nos salían periódicos de ¿por qué estás coachando a alguien que es español en un ícono como Cantinflas? Y, entonces había mucha presión. Y luego había también compañeros de la prensa mexicanos que me trataban feo, ¿no? Me decían, es que no es justo que tú ayudes a alguien a que le quite trabajo a otros que pueden hacerlo, te lo juro. Y entonces No, una respuesta, a mí me pasó en Narcos con Wagner ajá, Moura. ajá, sí, claro, ¿Qué hacía un brasileño haciendo a Pablo Escobar? porque es un chingón, así de sencillo, porque los grandes actores tienen que poder hacer lo que sea. Es lo que yo le contestaba a un reportero que me entrevistaba y yo le decía, oye, pero a ver, ¿a ti te gustó lo que hizo Gael con el Che o te gustó lo que hizo con Almodóvar? Ah, no, es diferente. No, es exactamente igual. Si un actor tiene la capacidad y lo contratan, bien, my guess. Y si está en mis manos ayudarlo, lo voy a hacer. Entonces, no está padre que tú, mexicano, me estés diciendo por qué apoyas, cuando en realidad lo menos que podemos pedir es igual apoyo. Y en este caso, yo puse el ejemplo de Gael, pero creo que sí, creo que Oscar y Cantinflas para mí fue una gran experiencia. Algo que es muy bonito que cuento también siempre es, yo estaba en los estudios, cuando estábamos en foro, en una escena en la que Cantinflas emerge como Cantinflas, cuando le sale el cantadito y habla de esta manera en una carpa. Y yo, que pues, estaba solo en la parte de coacheo, los extras no me tenían por qué conocer, yo escuchaba a los extras que habían oído a Oscar caminar por ahí, ensayar,
Decían, pinche español, ¿por qué? Bla, bla, bla. Eso decían los extras. Y cuando se sube a filmar la escena, los 80 y tantos extras, no sé cuántos serían, que eran de público en la carpa, llorando, diciendo, ah, puta, ese güey es Cantinflas. Viejitas, señores de todas las edades, diciendo, puta, es que es Cantinflas, ¿no? O sea, entonces, ese tipo de cosas Qué son lindo las que... eso, ¿ah? Sí, ¿no? Cuando ves eso y cuando ellos no tienen por qué saber que tú tuviste algo que ver con eso, dices, wow, creo que va a funcionar, Qué creo que bien. vamos bien, ¿no? Bueno, te voy a hacer las últimas preguntas porque sé que tienes tu escuela y tienes un montón de cosas. Esta es, Sí, se habla mucho de no te preocupes, no te vocalizar, preocupes. gesticular y falta de aire, pero ¿qué causa el exceso de producción de saliva y qué técnicas hay para ello? Sí, el exceso de producción de saliva, como en todo en el cuerpo, es un grado de acidez. El pH, que es el nivel de acidez, define incluso el que tengas mucha saliva líquida, o sea, que tengas muy, muy suave la saliva, o incluso que se oiga pastosa tu voz, como cuando en el micro se oye. Eso es el cambio del nivel de acidez. ¿Cómo equilibrarlo? Técnicamente, la manzana ayuda mucho a cambiar el pH pronto. Una mordida de una manzana ayuda mucho. Si consiguen en su país orosus, que es una ramita de un árbol con el que hacen el regaliz, el licorice en Estados Unidos, eso también equilibra el pH al instante. Y para que no haya tanto exceso de emisión en líquido, cosas que por ejemplo hacíamos en micrófono o en doblaje, haces 3 veces y equilibra inmediatamente. Por otro lado, algo que también más es muy, muy sencillo el ejercicio, pasar la lengua detrás de los dientes por 10 movimientos, es decir, mi lengua va a tocar los dientes por dentro y se va a mover al sentido que gira mi cabeza. Bien. Si lo Porque hago eso me 10 veces, va a preguntaban hace un cambiar. momento, Sí, sí. que para la gente que hace doblaje, ¿ayuda Sí, para el trabajo en acento? sí, yo creo que sí. Yo creo que ayuda mucho a entender los tempos, los ritmos de la emisión, de la producción que estás haciendo. En México hacemos, yo te digo, estuve muchos años haciendo en Disney varios personajes y los hacíamos para toda Latinoamérica, pero cada vez hay incluso algunas ficciones, unas pelis donde dice doblaje latinoamericano, doblaje mexicano, y, o sea, se hacen pequeñas variaciones dependiendo de la región a la que vaya. Porque Pero tiene otro tempo, ¿no? exactamente, porque el tempo, la respiración y el énfasis de algunas palabras es completamente diferente, insisto, en cada país, aunque hay constantes sonoras similares. Por ejemplo, en Colombia hay una sonoridad muy parecida a nivel coloratura con México en el norte del país. Ustedes, por ejemplo, hay un saludo que pueden decir algo así como así, como así, ta, 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 ta. Y en México hacemos lo mismo, la misma coloratura, diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Es el mismo, es la misma coloratura. Entonces, si hay ejemplos de ese tipo y nos los vamos accediendo, es muy fácil crear personajes. Por ejemplo, con los colombianos, me es muy fácil llevarlos a norteños mexicanos, justo por este tipo de herramientas. A los castings llegan todos hablando así. Sí, porque piensan que además, como ahora triste o afortunadamente hay mucha producción de narcos y todo se sitúa en el norte del país, por mucho tiempo pensaron que eso es lo que iba a rifar, pero justo mi objetivo es que partan de un neutro más medio, más homogéneo, y ya de ahí el director de casting o el productor te diga, no, te quiero más norteño, más sureño, más fresa, más naco, etcétera. Orto, es una pregunta, ¿por qué en esos Sí, sí. documentales, en algunos canales que uno ve en cable, Ajá. hacen ese acento español que están hablando y es como, no puedo creerlo, la lámpara estaba encendida y la gente no habla así? Claro, Por, por, porque yo creo que fue un acuerdo justo de la industria para tratar de que llegara a la mayor cantidad de países sin que se notara específicamente dónde eras, aunque naturalmente está impuesto. O sea, no es orgánico, no es natural, pero tan ha permeado que ya lo entendemos, lo asumimos, sabemos que nadie habla así, pero lo notamos muy bien. De hecho, muchas de las producciones de algunos documentales de diversas calidades, pero de muy buena calidad, vienen de Chile. Por ejemplo, hay mucho doblaje en Chile para algunos documentales de History, Discovery Channel y todo eso.
Y tienen, pues bueno, muy buenos niveles, pero es cierto, para quienes percibimos a veces que se oye más que falso, exagerado, ¿no? Porque dices, no es orgánico, nadie se comunica así, pero también hay que entender que en los medios de producción pues tiene cierto número de palabras que tienen que entrar en el tiempo en el que los labios abre el personaje, etcétera. Puedes, por ejemplo, tenían que ser globales para toda Latinoamérica. Había palabras como, incluso la palabra manera, creo que por mucho tiempo no se pudo decir en Disney o algo así, porque manera, no sé en qué país, y es como zipper, como la bragueta para nosotros del pantalón, el cierre. Entonces creo que había ese tipo de palabras que no podías decir porque no se entendían en toda Latinoamérica. Y entonces, bueno, pues hubo una época en la que en lugar de chocolate decían cocoa y en lugar de refrigerador, nevera, y ese tipo de cosas. Y se entendió, fue un universo en el que fácil entendimos, pero sí, se oye pues, ligeramente exagerado. Hortos, si quiero terminar con esta última pregunta, alguien te escribe y me dice, Hortos, voy a casting, me pongo muy nervioso y además de que me pongo muy nervioso, empiezo a tartamudear. ¿Qué puedo hacer? Híjole, por lo pronto, siempre pongo el ejemplo, en Grecia, Demóstenes, filósofo, por lo menos cuentan, porque está escrito, que era y era orador, era tartamudo y se metía piedras, ¿no? En la boca. Yo lo que sugeriría es primero, bueno, más allá de lo que tú tengas que hacer para relajarte, eso tú lo sabrás, técnicamente disponer el instrumento para que esté flexible, que esté abierto a lo que tenga que ocurrir. En este caso, corcho, otra vez, sí, corcho, liberación de la mandíbula, relajación del instrumento. Y yo a veces creo, como maestro también de actuación, que el nervio y por lo que tartamudean es porque no tienen claro lo que quieren compartir. Entonces, si tuvieras muy claro el universo de la ficción del personaje que quieres crear, aunque sea en publicidad, ejemplo, vas a hacer un comercial de Coca-Cola, bueno, pues busca la palabra que es más importante, a la cual cuando llegues vas a estar muy relajado, cuál va a ser tu universo con el que quieres acceder, y si tienes eso, creo que es lo que te va a tranquilizar. Pero técnicamente, en el caso del tartamudeo, creo que un corcho a un tercio o a la mitad del mismo, por cierto, el corcho no más de un minuto por un minuto de descanso, porque si no se tensa demasiado la mandíbula y con un minuto de trabajo por otro de descanso, puedes trabajar por un buen rato. Ejercicios de respiración también ayudan, ¿no? Exacto, yo creo que no solo ayudan para relajarte, sino para tener una capacidad aérea, literal, oxigenarte y permitir estar relajado. Creo que, insisto, yo en los años que he tenido de experiencia como maestro, creo que cuando llegan nerviosos es porque no tienen claro lo que van a conseguir en escena, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchos actores cuando no sabemos. Entonces, agarrarte de 3 elementos. Si fuera una ficción un poco más compleja, bueno, pues tu objetivo, tu superobjetivo, cuál es tu estrategia, tu obstáculo y cuál es la palabra clave o el tonema importante con el cual vas a acceder a la escena. Pues Hortos, mi hermano, aquí nos podemos quedar muchísimo tiempo más. Sé que tienes mucha disposición, pero también sé que tienes compromisos en Ciudad de México. 1.000.000 de gracias. Gracias por abrir Al contrario, Casting Talks desde Hispanicast. Vamos a ayudarle a la gente, vamos a movernos, vamos a contagiar de buena vibra este momento y compartir el conocimiento, que creo que es lo más importante. Y gracias por ese gesto de compartirnos todo esto. Un placer enorme verte. Ojalá nos podamos dar el abrazo muy pronto. Seguro. Gracias de verdad por esta ayuda. Eres nuestro primer invitado. La patadita de la suerte la das tú. Pues nada, aprovechar este momento también para invitar a la gente. Mañana está Victoria Hernández, pasado mañana Juan Pablo Félix, y la semana entrante vienen 5 invitados increíbles. No, ahí estaremos. Además, creo que es muy importante justo lo que estás haciendo y nuevamente agradecértelo. Al contrario, a ti es una maravilla lo que haces, porque no tiene que ver justo con encontrar que estamos todos en este momento y que es justo el momento para seguir creando, para seguir desarrollando otras estrategias creativas, pues porque estamos evolucionando. Y muchas gracias por la invitación. Mañana va a estar con la maravillosa Victoria. Como dices, viene Juan Pablo, la semana que entra ya estamos esperando y creo que esto va a ser un éxito
en todos los sentidos. Sabes que cuentas conmigo, todo mi cariño, mi respeto y mi admiración. Y muchas gracias, mi hermanito. Gracias a ti. Un abrazo, se te quiere un montón. Igual, mi Gracias por hermanito. todo. Gracias, Chao. igual a todos. Saludos, Cuídate. chao. Vale, Bye. chao.